Ahora sí, quiero dejar en uso de la palabra al que todos ustedes están esperando sin duda la palabra del diputado nacional, el doctor Ricardo Alfonsín, que viene acá a ocupar este importantísimo y estratégico comité de la provincia de Buenos Aires, como lo hizo Hipólito Yrigoyen y como lo hizo Raúl Alfonsín. Queda en uso de la palabra Ricardo Luis Alfonsín. Muchas gracias. ¿Esto anda? Sí. Bueno, quiero agradecer en primer lugar la presencia de tantas autoridades, tantos dirigentes del partido, tantas personalidades importantes de la Unión Cívica Radical, de la provincia de Buenos Aires y de otras provincias. Quiero agradecer muy especialmente la presencia de Sergio. Sinceramente, Sergio, muchísimas gracias, para nosotros es muy importante. Quiero agradecer además la presencia de las autoridades de la Juventud Radical, la presencia de las autoridades de la ATR. A todos, muchísimas gracias. Voy a hacer algo que no he hecho nunca, mejor dicho, lo hice una vez y no me salió muy bien, pero lo voy a intentar de nuevo, leer. Porque quiero ser breve y no quiero equivocarme. Quiero ser fiel a mí mismo. No quiero que la espontaneidad me pueda traicionar involuntariamente. De todas maneras, no son cosas tan graves o dramáticas las que voy a decir. No quiero generar una expectativa que después no pueda satisfacer. En primer lugar, agradezco a todos los dirigentes, a los militantes y a los afiliados que participaron en las elecciones internas convocadas para renovar la conducción del Comité de la Provincia de Buenos Aires. Les agradezco a todos, a los que nos acompañaron y a los que no lo hicieron. A todos, sinceramente, les agradezco la actitud de compromiso que tienen con el partido. Y pueden tener ustedes la certeza de que todos, unos y otros, somos absolutamente conscientes de la responsabilidad que tenemos y que haremos todo lo que esté a nuestro alcance en el marco de nuestras limitaciones personales, desde luego, para estar a la altura de las circunstancias. Muchas veces escuchamos que censuran o reprueban la frecuente apelación que hacemos los radicales a las elecciones internas para resolver lo que serían las naturales discrepancias intrapartidarias. Es que me parece que no entienden que eso tiene que ver con el hecho de que los valores republicanos y democráticos son una parte importante de la identidad de nuestro partido e inspiran el diseño institucional del mismo y su funcionamiento interno. Somos escuela de república y escuela de democracia, aunque todavía nos falta mucho por aprender. Ojalá todos los partidos en la Argentina estuvieran también comprometidos con valores republicanos y democráticos como la Unión Cívica Radical. También hemos escuchado, y en esta elección lo habrán escuchado ustedes en las recorridas, aquello de que los debates que se dan en una elección para renovar autoridades partidarias, poco o nada, tienen que ver con las preocupaciones más urgentes de la gente.
y hasta lo he escuchado en algunos radicales, cosa que resulta difícil de entender. Nada, sin embargo, está más alejado de la realidad que esa afirmación. Si es cierto, y lo es, que la calidad de vida de las personas, de los hombres, de las mujeres, de los niños, de cualquier sociedad, depende en gran medida, no únicamente, pero en gran medida, de la calidad de los gobiernos, también es cierto que la calidad de los gobiernos depende de la calidad de los partidos políticos. Depende de la capacidad que tengan para reclutar y formar cuadros políticos, por ejemplo. Depende de la vocación de servicio que tengan sus dirigentes y del espíritu de sacrificio que pongan de manifiesto. Dependen de la capacidad que tenga el partido para elaborar propuestas, identificar los problemas, para ponderar la relación de fuerzas. En fin, es obvio que este tipo de discusiones, las que tienen que ver con las que se dan cada vez que hay que renovar las autoridades partidarias, tienen mucho más que ver que lo que la gente cree, incluso que lo que algún radical cree, con las necesidades más urgentes, más concretas y más cotidianas de la sociedad. Necesitaba decir esto porque en las recorridas que hemos hecho, ustedes saben que recorro mucho, no se debate solamente en los comités, en el comité de la provincia, en las convenciones, en el comité nacional o en la convención nacional, se debate en los comités de cada uno de los distritos también, facilitando los encuentros que sean necesarios para poder discutir con los afiliados, con los dirigentes, cambiar opiniones acerca de las diferentes cuestiones que nos interesan a todos. Y escuchaba mucho este comentario, esta crítica, esta suerte de censura a la frecuencia con la que apelamos los radicales a la convocatoria de los afiliados para que resuelvan ellos con los votos las legítimas y naturales discrepancias internas. Luego de este comentario introductorio, quiero hablar de dos cosas. Parecen muchas las hojas, pero son con letra grande. Quédense tranquilos, quédense tranquilos. El problema es que agrego, que me salgo del libreto. Pero, dos cuestiones. La primera de ellas tiene que ver con la necesidad de compartir con ustedes al menos algunas de las iniciativas que, con el propósito de modernizar el partido, con el propósito de mejorar la relación del partido con los radicales y con los ciudadanos, si podemos, con el propósito de proyectar al partido con más autoridad ante la sociedad, y eso nos permitiría mejorar la relación del partido con la sociedad, propondremos o someteremos a la consideración de los plenaristas para ver si las aprueban. En segundo lugar, me referiré ¿a qué? Al Frente Amplio Nacional y a los desafíos que para el Frente y para los argentinos representa la próxima elección en el año 2015. Con relación a la primera cuestión, hablaba, cuando la anuncié, cuando dije que me referiría a ella, hablaba de modernizar el partido, de renovarlo, de mejorar su relación con los radicales, de proyectarlo con la autoridad y cosas por el estilo, dije. Es fácil decirlo, sobre todo cuando uno está fuera, pero es mucho más difícil hacerlo. Es bastante más difícil hacer estas cosas que decir que hay que hacer estas cosas. Y mucho más difícil es todavía en tiempos de escepticismo político, en tiempos de desencanto político. Alguien puede dudar, no solo en la Argentina, alguien puede dudar de que en el mundo
se están viviendo tiempos de desinterés o de apatía política. Esto tiene que ver con una serie de factores que no podemos analizar ahora. Si lo hiciera, es porque no resisto la tentación y me pondría demasiado larguero. Pero estamos viviendo tiempos de escepticismo, de apatía, de desencanto, de desinterés. Tanto que no creo que sea exagerado hablar de tiempos y sociedades despolitizadas. Y por supuesto, los partidos políticos en estos tiempos, en tanto instituciones de la política, también sufren. Y no sería exagerado decir que estamos viviendo también tiempos y sociedades despartidizadas. Con mucha frecuencia realizamos, y a esto lo he dicho en varias oportunidades, con mucha frecuencia realizamos, incluso en esta campaña electoral, seminarios y congresos para discutir cuestiones programáticas, cuestiones doctrinarias, cuestiones ideológicas, como para afirmar nuestra identidad, y está muy bien. Pero deberíamos empezar también a hacer algunos seminarios para reflexionar sobre el rol de los partidos políticos. Porque no son solo maquinarias electorales, no son solo agencias recaudadoras de votos, mucho menos agencias de empleo. Deberíamos recordar y reflexionar mucho acerca del rol y las funciones esenciales de un partido político, para saber hasta qué punto un partido puede seguir llamándose partido político, para saber si cumple efectivamente con esas funciones que resultan esenciales. Y los vamos a hacer. Yo voy a convocar, si los amigos quieren, encuentros de esta naturaleza también, para que nos ayuden a definir los mecanismos, los instrumentos, las herramientas que nos permitan ser mucho más eficientes y cumplir con más eficacia con las funciones esenciales de un partido. Pero mientras esperamos la realización de estos eventos y las respuestas que el conocimiento, la imaginación y la inteligencia reunido en ellos pueda brindarnos, algunas cosas podemos y tenemos que hacer. Entonces ahora les voy a decir cuáles son algunas de esas cosas que creo que hay que hacer. No son demasiado originales y soy consciente además de la modestia, de su insuficiencia. Por supuesto la someteré al plenario. En primer lugar diría, por empezar por algún lado, es necesario mejorar la relación, como decíamos, entre el Comité de la Provincia de Buenos Aires y los militantes y los afiliados. Este es un reclamo antiguo, muy antiguo, desde que yo tengo uso de razón. Bueno, exagero un poco, pero desde hace muchísimos años escucho el mismo reclamo, la necesidad de mejorar la relación entre la institución partidaria provincial, las instituciones locales y los radicales de la provincia y los radicales de cada uno de los distritos, las conducciones y los radicales de cada uno de los distritos. Por supuesto vamos a caminar, recorrer y hacer todo lo que sea necesario y lo que se viene haciendo. Todas y cuantas veces sea necesario. Es muy grande la provincia. Pero miren, no le hacemos asco a eso. Y no solamente caminamos en tiempos de campaña interna o en tiempos de campaña general, permanentemente caminamos la provincia, porque entiendo que allí también es donde debe debatirse. Pero les quería decir, vamos a apelar ahora a la tecnología. Valiéndonos de la informática, alguien puede creer que soy un experto en esto, soy una suerte de analfabético, cibernético. Valiéndonos de la informática, vamos a crear o a instalar una suerte de radio por internet. Empezaremos de menor a mayor, iremos haciendo las correcciones necesarias, aprenderemos con la experiencia. Una suerte de radio por internet, probablemente no directa, quedarán registrados los programas para que pueda apelar cuando uno quiera, cuando tenga la necesidad de hacerlo cada uno de los militantes. En esa programación, una de las obligaciones será la del presidente, el secretario o las autoridades de la mesa de comunicarse semanalmente con los afiliados. Desde luego, no tiene pretensión de alcance masivo para los afiliados, para aquellos que nos dicen que no
es posible que se enteren solo por los medios de las decisiones o de las cuestiones más importantes que se someten a la consideración del comité. El presidente, con formato de entrevista, se va a comunicar todas las semanas con los afiliados, con los dirigentes, para analizar la política nacional, para analizar la política, información más o menos relevante de las cuestiones nacionales y provinciales. Y si lo podemos hacer con el tiempo interactivo para someternos a las preguntas, también lo haremos. Le pediremos también a los legisladores, los presidentes, acá están, los presidentes de los bloques. A mí me preguntan muchas veces cuando recorro, ¿por qué votamos en un sentido? ¿Por qué votamos en otro? El otro día estuvimos en una discusión, ¿dónde está Sandrita? En una discusión sobre ese tema. Siempre hay una explicación, ¿no? Allí está. Bueno, pero es bueno que no pase tanto tiempo para enterarse. Ahora tendrán esta posibilidad. No podemos viajar cada vez que se trata una ley a los distritos, a todos, para explicarles cuáles son las posiciones del partido y dar razón de las mismas. Bueno, eso lo tendrán que hacer los bloques ahora, una vez por semana. Los bloques, los presidentes, los miembros de algunas comisiones, los que ellos deciden, informándonos sobre los proyectos de ley, sobre los proyectos de ley que presentan en los bloques, los proyectos de ley que presentan en los bloques los más relevantes, sobre los proyectos de ley que presentan otros bloques, para conocer la producción de los otros bloques y para saber cuál será nuestra posición y para que todos puedan ir fijando posición también con relación a esas presentaciones. Le pediremos, por supuesto van a funcionar las comisiones como siempre, la de educación, la de justicia, la de seguridad, la de transporte, la de vivienda. Tendrán que funcionar y pido que haya participación, eso sí, que nos dejemos de internas. Por favor, lo pido, en la organización de las comisiones. Porque no crean que las internas se dan solamente en las elecciones internas. Pero además tendrán que hacer otra cosa. Porque también me preguntan qué hacen las comisiones. Tendrán que comunicar por radio, una vez por semana o cada 15 días, el trabajo que realizan, los estudios que hacen, los proyectos que elaboran, si elaboran proyectos para ser presentados en la legislatura. Tendrán que comunicarse. De esto se tendrá que encargar las propias comisiones. Y el Instituto de Acción Política tendrá que hacer lo mismo. Y a propósito de estas comisiones vamos a explorar un terreno que creo no hemos explorado, porque siempre hemos estado trabajando sobre la urgencia, sobre todo después del 2001. Vamos a explorar un terreno que me resulta promisorio. Tenemos que vincularnos con las universidades, con los institutos, establecimientos, instituciones de conocimiento, inteligencia, públicos y privados, para nutrir de información al partido y para nutrirse de propuestas que pueden surgir de esas instancias. Vamos a crear una secretaría que pueda, o algo que le dé institucionalidad a esta tarea, pero me parece que hay que explorar este terreno porque me resulta muy provisorio. Le pediremos desde luego a la juventud, allí está el presidente, no lo veo. Le pediremos de nuevo a la juventud que haga su propia programación, no para hablar solamente de los problemas de la juventud, para hablar de la política en general y para criticar y para cuestionar. Todo con mucho respeto, desde luego, ¿no? Partiendo de una convicción elemental. Nadie es dueño de la verdad, ni en la vida ni en política, ¿no? Bueno, otra cosa que creo que es importante, no le interesará a todos, pero a muchos sí. Nos valdemos también de este medio para dar cursos de formación política y brindar informaciones especiales sobre temas de gran relevancia. Contamos, les aseguro porque los conozco, contamos con muchísimos intelectuales, politólogos, sociólogos, filósofos, expertos en política internacional, expertos en medio ambiente, expertos en energía, expertos en seguridad. Y si nosotros simplemente le demostramos que pueden serles útil al partido, estoy seguro, estarían dispuestos a hacer un esfuerzo y a contribuir a la formación y a la información de nuestros militantes. Los vamos a convocar también por la radio, después avanzaremos con la televisión también, si resulta más eficiente ese método.
Se decía que yo sé que no todos tienen interés, pero algunos sí. Bueno, y el partido le debe garantizar la posibilidad de satisfacer ese interés a los que realmente están interesados. Es saber, por ejemplo, cómo afecta la capacidad del Estado Nacional el fenómeno de la globalización. Este es un tema central, por ejemplo. Central. Cómo afecta a los Estados nacionales el fenómeno de la globalización. Cómo afecta la capacidad de decisión del Estado Nacional y nos ayudará a comprender incluso la política nacional. Debemos contar con militantes cada vez más informados y formados. Bueno, un diario sería lo ideal. Miren, se van a reír. Un diario por internet se podría hacer. Nosotros contamos con una ventaja. Podríamos tener un corresponsal en cada pueblo. En cada pueblo un corresponsal podríamos tener para tener nuestro propio diario. Ahora no se necesitan las hojas por internet. Ningún otro medio contaría con esta posibilidad. Por supuesto hay que capacitarse. Ahora, ¿qué necesitamos? Militancia, muchachos. Tenemos militancia de la tradicional. Hay que pensar en nuevas formas de militancia. Pero bueno, lo del diario lo dejaremos para más adelante. No quiero aburrirlos con las propuestas, ya la termino. Les hablo de la militancia cruzada. Ahí estaba Sergio. ¿Por qué nosotros, yo le pediría a Sergio, por qué nosotros no nos hemos dado una estrategia, por lo menos desde el interior, que nos permita penetrar en la organización de los trabajadores? ¿Por qué no hemos sido capaces de darnos una estrategia para insertar al radicalismo, no con el propósito de cooptar a los sindicatos, sino de llevar la mirada y los valores, la visión que acerca del mundo del trabajo tiene el radicalismo? ¿Cómo tenemos militancia en el gremialismo empresario? Y tenemos militancia en el gremialismo universitario. ¿Por qué no podemos darnos una estrategia de largo plazo en ese sentido? Y en otras instituciones en las que tenemos que estar presentes, no, reitero, con el propósito de cooptarlas, sino de llegar a ellas desde los valores, las visiones de la Unión Cívica Radical. Militancia cruzada. Hoy los partidos políticos no absolutizan la representación social ni son las únicas instituciones que procesan conflictos. Hoy hay movimientos sociales, hoy hay otro tipo de instituciones que se encargan del medio ambiente, que se encargan de la lucha contra la pobreza, que se encargan de la lucha contra el narcotráfico, las adicciones. Allí también tenemos que estar nosotros. Esto está institucionalizado en el PSOE, por ejemplo. Se llama militancia cruzada. La Secretaría de Redes Sociales, también el PSOE la tiene, hay que crearla, empezaremos creándola de manera informal. Esos mecanismos de comunicación hoy se llaman mecanismos de autocomunicación de masas. Autocomunicación de masas, tienen un potencial extraordinario y lo estamos subutilizando. Los chicos seguramente se deben dar cuenta mucho más que nosotros de que lo estamos subutilizando. Bueno, luego seguiremos, no quiero aburrirlo, le decía, el problema de todo esto, ¿cuál es? Para esto no se necesitan muchos recursos, muchachos, muchos recursos materiales, para esto se necesitan recursos humanos. Me acuerdo que escuché a un dirigente que decía que la militancia, en la medida en que los partidos políticos se fueran modernizando y adaptando a las nuevas circunstancias, iría perdiendo relevancia. Creo exactamente lo contrario. No solamente un dirigente político lo decía, muchos intelectuales también lo decían. Creo exactamente lo contrario. Creo que cada vez es más necesaria la militancia, pero claro, otra militancia no alcanza con la tradicional. Además de la cruzada, tenemos que comunicar. La comunicación es política y la política es comunicación. La política es disputa por la opinión pública. Tenemos que resolver este déficit que tienen en general los partidos políticos, pero eso para otro tema, para esos congresos que vamos a hacer. El segundo tema al que me quería referir es el que tiene que ver con el Frente Amplio. Tal vez este resulte más entretenido, no se hagan demasiadas ilusiones, más picante, digamos. Bueno, el Frente Amplio y los desafíos de cara al 2015. Como todos ustedes saben, en el año 2001, por razones que son de público conocimiento, el sistema de partidos políticos estalló en la Argentina. Estalló el sistema de partidos políticos. Desde entonces, desde el año 2001, la Argentina carece de un sistema de partidos que garantice
la alternancia política. La Argentina no cuenta con un sistema de partidos que genere las condiciones políticas que hagan posible la alternancia en el poder. Por supuesto, esto tuvo consecuencias muy negativas, no voy a abundar en eso, creo que además no se necesitan demasiados argumentos para demostrar o para comprender el efecto negativo que tiene sobre la política la inexistencia de un adecuado sistema de partidos. En respuesta a ese déficit del sistema político argentino, en el año 2014, fuerzas políticamente afines conformaron el llamado Frente Amplio UNE, en abril del año 2014. En su propia constitución este frente no solo proclamaba la intención de reemplazar al oficialismo en el gobierno, no solo proclamaba la intención de ganarle al oficialismo, sino que dejaba bien en claro que quería hacerlo desde concepciones republicanas, democráticas y progresistas. Democráticas, republicanas y progresistas. Por eso nos juntamos con determinadas fuerzas, por eso no nos juntamos con otras fuerzas. La creación del Frente recibió una muy buena acogida por parte de la sociedad. Al poco tiempo de su conformación, varias encuestas, algunas eran publicadas, ninguna encargada por nosotros, les aclaro, daba cuenta de que una gran proporción de los argentinos manifestaba su entusiasmo frente a la aparición de este nuevo actor político y su deseo de participar en las elecciones internas. Ninguna de esas encuestas, algunas publicadas, otras llegaban por alguna razón a nuestras manos, la más baja, ninguna de esas bajaba del 24%, ninguna de esas decía que consultados los argentinos respecto de qué interna querían participar, ninguna de esas bajaba el Frente Amplio en el 24%, otras estaban por arriba del 24%. Yo las vi a todas, además las vi por televisión, cuando iba a un programa me mostraban también las encuestas. Eso hablaba de la extraordinaria potencialidad que tenía el Frente Amplio entonces, de la extraordinaria potencialidad que tenía el Frente Amplio entonces. Algunos cuando yo les hablo de estas cifras me miran con incredulidad, como diciendo, pero ¿en qué momento el Frente Amplio recogió esos niveles de adhesión? Si hicieran un poco de memoria, un poquito de memoria nada más, recordarían que esos números, esos porcentajes, coinciden con la suma de votos que las fuerzas que hoy conforman el Frente Amplio, recordemos que habíamos hecho acuerdo en 14 provincias, obtuvieron en el año 2013. Las fuerzas que hoy conforman el Frente Amplio, que fueron juntas en 14 provincias, obtuvieron en el año 2013 el 26% de los votos y salieron segundas después del oficialismo, que obtuvo el 31% de los votos. De manera que no es tan difícil de creer que en el 2014 haya sido tan elevado el porcentaje de argentinos que quería participar en las internas del Frente Amplio. En el 2013 sacamos el 26%. La pregunta del total de los votos emitidos, ¿no? La pregunta que no podemos dejar de hacer entonces es la siguiente. ¿Qué nos pasó? ¿Por qué en lugar de sostener esos niveles de aceptación o de acrecentarlos, empezamos a decaer? ¿Qué nos pasó? ¿Fue producto de la naturaleza? ¿Fue porque ocurrió algo que nosotros no controlábamos, que empezamos a caer? La respuesta es muy, pero muy sencilla. Tal vez no explique todo, pero la mayoría de los problemas que tuvimos se explican a partir de ahora, que a su vez nos hicieron caer. Se aplican a partir de esta respuesta. Ese porcentaje tan elevado de ciudadanos que se entusiasmaban con el Frente Amplio, cerca del 27%, yo estaba en agosto en Madariaga, plena interna, mire, y me llega una encuesta, no sé cómo la obtuvieron, de las principales encuestadoras del país, de las que salen en los principales diarios cada 15 días, 27,8 decía, en agosto, principio de agosto, querían participar en la interna de UNE. Los que se entusiasmaban con participar en la interna de UNE no lo hacían porque sí, por la cara bonita de Wiener, o por la cara bonita de Elita, o por la cara bonita de Cobos, o por la cara bonita de Pino.
querían participar en esa interna por lo que el Frente Amplio representaba, por lo que el Frente Amplio significaba, no arbitrariamente, no caprichosamente. ¿Qué representaba para ellos el Frente Amplio? Para ellos el Frente Amplio representaba una alternativa republicana, democrática y progresista para suceder al oficialismo. A esto lo decían las propias encuestas. Una alternativa republicana, democrática y progresista. Tal vez, si les preguntáramos a los encuestados qué quiere decir progresista, los pondríamos en una dificultad, pero no tengan ninguna duda que intuyen perfectamente que es progresista y que no es progresista. No tengan ninguna duda, que aunque tal vez no lo puedan decir en los mismos términos en los que lo decimos nosotros, ellos saben qué es progresista y qué no es progresista. Dicho de otra manera, el Frente Amplio ofrecía a una proporción importante de ciudadanos la posibilidad de impedir que ocurrieran dos cosas que desde la perspectiva de esos ciudadanos y desde la propia nuestra no serían las mejores para el país. Por un lado, más de lo mismo. Un triunfo del oficialismo para esos ciudadanos no es lo mejor que le podría ocurrir al país. La otra cosa que no sería lo mejor para el país es volver atrás. A los tiempos, si pudiéramos decirlo nosotros en nuestro idioma, pero estoy seguro que si conversáramos con ellos nos dirían sí, eso es lo que creo. Otros no necesitarían que les dijéramos nada. A los tiempos en los que se pensaba que el mejor gobierno en economía es el que menos gobierna. A los tiempos de la democracia de individuos más que de la democracia de ciudadanos. A los tiempos en los que el Estado se retiraba, la política se retiraba. A los tiempos en los que se mercantilizaban los principales derechos de los ciudadanos. Eso tampoco quiere la sociedad. Vayan a preguntarle, ayer lo vi a Fidanza. Eso tampoco lo quiere la sociedad. Hoy, aún hoy, no lo quieren, a pesar del daño que le ha hecho al progresismo. Este gobierno que se ha hecho pasar por progresista sin serlo. Y tal vez una de las deudas que tengamos nosotros es que no hemos sabido desenmascarar al oficialismo, que de progresista no tiene nada. No solo no es republicano, no solo no es democrático, tampoco es progresista. Muy bien. A los pocos días del anuncio de la conformación del frente, de modo inesperado, imprevisto, casi como un rayo, una de las principales dirigentes, casi como un rayo en un día soleado, una de las principales dirigentes del Frente Amplio se despachó con la idea de que era necesario incorporar al Frente Amplio a un partido que la mayoría de la sociedad asociaba precisamente con aquellas políticas que, de aplicarse, creerían que no eran buenas para el país. Una de las principales dirigentes, por si no fui claro, empezó a plantear la posibilidad de incorporar a él, al Frente Amplio, a una de las fuerzas cuyo triunfo esos ciudadanos querían impedir. Resulta que, de golpe, los que se entusiasmaban con el Frente Amplio porque podíamos impedir que ganara el Partido B, se enteran de que el Frente Amplio quiere invitar al Partido B a formar parte del Frente Amplio. Eso naturalmente afectó el significado, la identidad del Frente Amplio, generó dudas acerca de lo que realmente representaba. Eso hizo que empezara a perder adhesiones, naturalmente, porque dejaba de representar aquellas cosas por las que la gente se entusiasmaba con él y estaba dispuesta a acompañarlo. En la medida en que dejaba de representar esas cosas, bueno, se alejaban o dejaban de acompañar al Frente Amplio. ¿Podemos revertir esta situación? La que se ha generado como consecuencia de estas discusiones. No quiero entrar en demasiado detalle porque no fueron estas las únicas cosas que se dijeron. Acuérdense de algunos adjetivos que tenían por destinatario a los miembros del Frente Amplio. Yo creo que sí que tiene solución. Y no es tan difícil. Podemos revertir esa situación. Podemos lograr los niveles de aceptación que tuvimos hasta
hace 2 o 3 meses nada más. Pero antes de hablar de esto, permítanme decirles algo sobre la propuesta de incorporación del PRE al Frente Renovador en sí misma. Permítanme decirles algo de esto. Olvidémonos ahora del efecto que nos produjo y la posibilidad de recuperarlo. ¿Qué se proponía? Y aclaro que hablo a nivel nacional. Aclaro que hablo a nivel nacional. Hablo a nivel nacional porque es cierto que las provincias admiten acuerdos diferentes que por ahí no se pueden replicar a nivel nacional. Las provincias toman decisiones diferentes, tienen que resolver otro tipo de cuestiones que muchas veces no ofrecen opciones ideológicas tan distantes. La política en las provincias es más administración, que no es poco. Lo mismo que en las intendencias. Por otro lado, cuando nosotros conformamos el Frente Amplio, les dijimos a los socios del Frente Amplio que había provincias en las que había que tener en cuenta ciertas circunstancias, acuerdos preexistentes y necesidades especiales, y nadie hizo una sola observación. Nadie hizo una sola observación. Así que yo no me refiero a las provincias, estoy hablando de incorporar al PRO al orden nacional. Miren, la propuesta de incorporación del PRO, por si alguno todavía no se enteró, o se hace el que no se enteró, rompe el Frente Amplio. ¿Estamos claros? La propuesta de incorporación del PRO al Frente Amplio rompe el Frente Amplio. Si ustedes quieren lo planteo de otra manera. El radicalismo solo puede hacer una alianza con el PRO si abandona el Frente Amplio, como la Unión Cívica. Si no, es imposible. Estar en el PRO, estar en una alianza con el PRO y estar en el Frente Amplio es incompatible. No se puede. Solo es posible un acuerdo con el PRO si se rompe el Frente Amplio. Creo que no era necesario decir esto, pero sí tal vez lo que voy a agregar ahora. Hay quienes creen que una alianza con el PRO, ya que no podemos ganar en el orden nacional, cosa que yo no comparto, se justifica porque nos permitiría ganar a nivel local, provincial o municipal. Pero me parece que cometen un error. Me parece que se olvidan que el resto de las fuerzas que hoy integran el Frente Amplio, con el mismo nombre o con otro nombre, van a plantar candidatos a presidente, van a plantar candidato a gobernador y van a plantar candidato a intendente. Y aunque hoy sea difícil de estimar, no descarto que allí recalen gran parte del electorado progresista, que no es poco, aclaro. No crean que vamos a retener el electorado progresista nosotros como radicales por ser un partido progresista en un acuerdo con el PRO. Se van a ir, y ya lo sabemos nosotros, con quien quiera auténticamente ocupar ese espacio político en cualquiera de las provincias. Van a tener, representando a las fuerzas que hoy todavía están en el Frente Amplio y que no sé si se seguirán llamando así, un candidato a intendente, un candidato a gobernador y un candidato a presidente. Y creo que el porcentaje que va a sacar va a ser importante. De manera que lo que se gana por un lado no vaya a ser que se pierda por el otro. Y encima fuimos descuidados con el futuro. Bueno, respecto de la incorporación del Frente Renovador también quiero hablar. Y lo digo a todo con respeto. Yo no atribuyo mala intención, ni actitud necia o ignorante al que piensa distinto. Simplemente piensa distinto y quiero debatir. Lo que no me gusta es que me digan una cosa en privado, que en otras reuniones privadas digan otra cosa y que no den la oportunidad de debatir. Eso sí que no me gusta. Porque no somos miembros de un club de fans, somos miembros de un partido político. Entonces tenemos que saber qué es lo que piensa cada uno de los dirigentes que tienen responsabilidades para decidir cosas. ¿Qué pasa con el Frente Renovador? Podríamos decir lo mismo que con relación al PRO. Si quieren hacer un acuerdo con el Frente Renovador y con Macri, eso es para romper el PRO, para romper el Frente Amplio. Porque ninguno del resto de la fuerza lo va a aceptar. De manera que si hacemos un acuerdo con el Frente Renovador es porque rompimos, porque nos fuimos como Lilita del Frente Amplio. No nos engañemos. El que quiera hacer una cosa así, se tiene el partido. Si el partido quiere hacer una cosa así, tiene que irse del Frente Amplio.
Se podría decir lo mismo que dije con relación al PRO. Todavía que es más difícil la propuesta del acuerdo amplio, del acuerdo que incluya a los dos. ¿Saben por qué? Porque se repelen. Se repelen el PRO y el Frente Renovador. No quieren ir juntos. Supongamos que pasara la convención. Supongamos incluso que pasara, que recibiera la aprobación del Frente Amplio. No lo van a aprobar ellos. No quieren ir juntos. ¿Esto es voluntarismo? Yo no creo que sea voluntarismo. Pero les quiero decir otra cosa sobre el Frente Renovador, muchachos, que tiene que ver con la caracterización. Y lo digo, miren, con respeto. Reitero, con respeto, pero no puedo dejar de decirlo. Así como tengo mi opinión acerca de lo que representa el PRO, algunos me podrán decir que el PRO no reconoce hoy esa afiliación ideológica. Bueno, tampoco Menem la reconocía en el 89, cuando ocultaba lo que iba a hacer bajo el nombre de la revolución productiva y el salariazo. Así que no me extrañaría que hicieran lo mismo porque fueron menemistas. Bueno, les digo, el Frente Renovador, ¿ya termino? No. Ah, perdón, el Frente, creí que me hacía cortar, ya termino, el Frente Renovador, me parece que, no por eso, me parece que es importante, no porque lo diga yo, me parece que es importante que pensemos en estas cosas, puedo estar absolutamente equivocado, El Frente Renovador, para mí no es sino una fragmentación temporaria del Partido Justicialista. A ver si entienden. Una fragmentación temporaria del Partido Justicialista. Se van a llevar una sorpresa. Se van a llevar una sorpresa los que no son capaces de resistir el canto de sirena. Que se aten al palo mejor, porque se van a llevar una sorpresa. Para mí no es sino una fragmentación temporaria del Partido Justicialista. Y les voy a decir, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que si ganara el Frente Renovador las elecciones presidenciales, al poco tiempo, todos los que hoy están en el Frente para la Victoria, esos que nos enojan tanto en la Cámara de Diputados por las cosas que dicen y hacen, estarían formando parte del Frente Renovador. No tengan ninguna duda. Por otro lado, supónganse que se diera la improbable el improbable resultado de que ganara el Frente para la Victoria, pues todos los que están hoy en el Frente Renovador empezarían con la cabecita gacha su regreso al Frente para la Victoria. Supónganse que no gana ninguno de los dos, pues no tengan ninguna duda, al poco tiempo empezarían a tener reuniones entre sí para ver cómo se reúnen, para ver cómo se unifican, para pensar en recuperar el poder en el 2017 y en el 2019. De manera que es esa la trampa, desde mi punto de vista, que tal vez no esté ni en la mente de los que hoy están conduciendo el Frente Renovador, pero es así, históricamente ha ocurrido así, es una necesidad histórica. Se van a volver a juntar. De manera que vamos a quedar entrampados nosotros. ¿A quién le vamos a dar explicaciones? ¿A la historia? ¿A nuestros hijos? ¿Porque nos fuimos a la derecha? ¿O porque nos fuimos a esa especie de no se sabe qué es, que es el justicialismo? Pero Dios mío, por favor, pero además ni siquiera desde el punto de vista electoral estos negocios. ¿Quieren allanarle el camino al oficialismo? Pues júntense todos contra el oficialismo. Lo dicen las encuestas. ¿Leyeron perfil? Lo dicen las encuestas. Que un acuerdo de ese tipo... La encuesta dice que la mitad del 70% que votaría a la oposición no quiere que se junten todos. Y un porcentaje importante, si se juntaran todos, recalaría en el oficialismo. Porque no quiere una alternativa que signifique un regreso a los 90. Bueno, ¿es posible revertir? Vuelvo a la pregunta. ¿Es posible revertir la situación del Frente Amplio? Sí, yo creo que sí, bastante fácil. Bien. Por supuesto, hay que dejar de hacer las cosas que hicimos. Si volvemos a hacer las mismas cosas que hicimos, los resultados van a ser los mismos. ¿Y saben qué? Me parece que las seguimos haciendo. ¿Y saben qué? Me preocupa que no hay reacción.
todavía, miren, ¿por qué les digo que es posible y soy optimista? Porque todavía, a pesar de todo lo que nos ocurrió, a pesar de todo lo que nos ha ocurrido, que eso fueron muchas cosas negativas, casi como para que desaparezca de la faz de la tierra el Frente Amplio, todavía, a pesar de todo esto, el 20% de los argentinos, según varias encuestas, todavía dice que quiere participar en la interna del Frente Amplio para dirimir sus candidatos. Yo sé que no se suman, no necesariamente se suman en la primera vuelta, pero bueno, para eso hay que trabajar, ese es el desafío. Claro, haciendo lo que estamos haciendo nos vamos a dar respuesta al desafío. El 20%, miren, fui a salió Clarín además, pero muy chiquito, casi que no se vio. Entonces me fui a la encuestadora a verlo. Me fui a verlo a la encuestadora. No la quiero nombrar porque es una mujer y muy gentilmente me mostró la encuesta, que no había encargado nadie además. Porque no confundan las encuestas que encargan los candidatos. Cuando una encuesta le encarga a un candidato se maneja con aquella regla del comercio que dice el cliente siempre tiene razón, muchachos, y lo sabemos nosotros perfectamente. Perfectamente lo sabemos. Operan como herramientas de propaganda. Y lo grave es que no solamente sorprenden en su buena fe a los ciudadanos, a los dirigentes políticos a veces. A los dirigentes políticos a veces. Bueno, ¿saben lo que decían? ¿Saben cuánto tiene de intención de voto Massa? El 18%. ¿Saben cuánto tiene de intención de voto Scioli? Segundo, el 17%. ¿Saben cuánto tiene de intención de voto Macri, el tercero? El 16%. Según ella, ninguna encuesta puede dar resultados distintos de esos que ya está dando. Además dice que hay un nivel de volatilidad extraordinario. ¿Saben cuánto tenemos nosotros sumado la intención de voto de cada uno de los candidatos? El 15%. Yo sé que no se suman, pero ese es el desafío. ¿Pero quién rompe los relojes entonces? Algunos me parece que están vendiendo la piel del oso antes de cazarla. Estamos en condiciones de recuperar al Frente Amplio. Miren si será una necesidad fuerte la que tiene la sociedad de contar con un partido republicano, democrático y progresista, que a pesar de todo lo que ha ocurrido sigue todavía un 20% de los argentinos confiando en el Frente Amplio. Claro, para eso, ¿qué es lo que hay que hacer? Decía, dejar de hablar de todas las cosas que hemos venido hablando. Yo creo que la decisión de la doctora Carrió nos beneficia. La lamento. Pero la verdad que pareció una quinta columna. La verdad, sinceramente, la insidia, la deslealtad hacia sus aliados, hacia sus socios, discutiendo por los medios, sin dar la oportunidad de que lo discutan sus socios en los lugares en los que debería ser discutido. Eso es de manual, eso no se hace. A ver, eso no es una valoración política la que estoy haciendo, eso no se hace. En la vida no se hace eso. Bueno, hay que desarrollar una tarea orientada a fortalecer. Nuestra presencia en el debate político debe ser más seria, más consistente, debe recuperar calidad, la que tuvimos en otros momentos. Hay que dejar de hablar de Carrió y de sus ocurrencias. Dejemos, por Dios, de hablar de Carrió y de sus ocurrencias, pero que no haya periodistas acá. Bueno, para empezar a hablar de nuestras posiciones, de nuestros programas, de nuestras prioridades, sin incurrir en la tentación de la indefinición programática. Sin incurrir en la tentación de la indefinición programática. Hay que ponerse al servicio, hay que poner el Frente Amplio al servicio de la sociedad. Nosotros no somos sabelotodo. El Frente Amplio debe ser el frente que está para la sociedad, para que la sociedad participe, para interactuar con la sociedad. Hay que recorrer las provincias visitando todas las instituciones intermedias para que digan lo que crean que tienen que decirle al Frente Amplio. Hay que hacer política de otra manera. Yo les aseguro que si nosotros empezamos a darnos un trabajo de esta naturaleza, no tardamos demasiado tiempo en recuperar los niveles de aceptación que tuvimos hasta hace 2 o 3 meses. Y desde acá, desde el Comité de la Provincia de Buenos Aires, vamos a trabajar para eso, para que haya un Frente Amplio fuerte. Tendremos nuestros candidatos, tendremos nuestra interna, y va a haber un intendente del Frente Amplio y un gobernador del Frente Amplio y un candidato a presidente del Frente Amplio.
Bueno, fue la palabra del flamante presidente del Comité de la Provincia, el diputado nacional Ricardo.